a Pablito. Estoy hablando de el señor docente Pablo Miorelli. Pablín, ¿cómo estás, Pablo Alejandro? Hola Inés y Gustavo. Hola Pablo, ¿cómo te va? Audiencia de Nuevo Ya, que bueno, es donde está siempre mi afecto, no hay muchas opciones. Así que bien, acá recuperándome y pensando en esto que vos decías, en la propuesta que se viene. Bueno, ¿de qué se trata, Pablo? Contale a la gente. Nosotros leíamos los otros días la invitación formalmente que nos habías trasladado a través de las redes sociales, porque esto va a ser una linda propuesta para el docente aquí en Nogoyá y que lo pueda, sobre todo que lo aproveche. Básicamente... años atrás, como practicante del profesorado de primaria, me toca esa escuela y como no podía ser de otra forma, mi primer trabajo como maestro fue en la escuela Yapeyú. Bueno, mira, todo te lleva a la escuela Yapeyú. Definitivamente sí. Así que bueno, estaremos trabajando ahí. La idea es colaborar con la escuela, generar fondos, recursos para la escuela de Yapeyú. Esto de que siempre los docentes estamos vendiendo rifas o tallarines o alfajorcito para la escuela, y yo digo, bueno, basta de eso, generemos un espacio para pensar, un espacio de formación. Y de paso... Y de paso se generan recursos, así. Qué bueno. Qué bueno, qué bueno. Pablo, vos que andás, ustedes con el equipo que andan recorriendo con esto de la educación integral, educación sexual integral, ¿cómo lo van tomando? Porque hay muchos docentes por allí que en el transcurso de todo lo que se fue avanzando todavía es como que continúan, y hasta los mismos padres también un poco reticentes, ¿no?, a la idea de la educación integral en las escuelas. La experiencia que nosotros hemos tenido, a ver, mi postitulación en ESI es del INFOD, del Instituto Nacional de Formación Docente, y tuve el privilegio de ser uno de los primeros docentes en esa formación cuando se implementó la modalidad virtual hace ya casi 10 años. Recién ahora aparece esta reticencia, pero en realidad, yo siempre digo, educación sexual ha habido siempre, desde que la humanidad es humanidad. Inclusive en décadas anteriores, por no decir la última centuria, nuestra educación sexual ha sido hasta misógina, si se quiere, esto de ubicar a la mujer en un lugar de estereotipo, en un lugar de menor graditud, es decir, inferior a el varón por cuestiones de género. Esto, la mujer debe ir a limpiar, la mujer debe ir a cocinar, la mujer tiene un mandato... O sea, una cuestión social. Exactamente, es decir, y eso se ha transmitido en el sistema educativo. A ver, ahora que esté Inés Luján ahí al aire y otras tantas mujeres en el país frente a un micrófono, frente a una cámara, para nosotros, a nadie se nos ocurriría decir que no corresponde que estén.
Pero hace 100 años era impensable Sí, que una mujer estuviera formando opinión pública. Sí, Es totalmente. decir, ni siquiera podían escribir en los periódicos de la época, debían hacerlo usando seudónimos. Claro, pero volviendo más a esto de la educación sexual, nosotros te lo planteamos y seguramente Gustavo la pregunta, porque vos sabés que cada tanto, y vos lo debés leer, aparecen en redes sociales la queja de algunos papás que por qué enseñar educación sexual si es un tema que yo lo tengo que tratar con mi hijo, porque todavía eso está y es la realidad, que también está esa parte de muchos papás, y no estamos hablando de papás que son adultos y que a lo mejor les cuesta entender. Papás de mayor edad, por así, sino Sí, papás jóvenes. padres ¿Viste? jóvenes. Sí. Y tiene que ver con esto que decíamos, pesan los estereotipos culturales, lo social, que es muy difícil de construirlo. Sí. Pensar, pero si siempre hemos tenido educación sexual integral, no integral, digamos, educación sexual integral es ahora. Y se aborda esto, tiene que ver con el desconocimiento. Claro. Y yo valoro que haya esos padres que reaccionan en tema de preocuparse por sus hijos, por ejemplo, este movimiento con mis hijos no te metas. Ajá. Bien, es una reacción ya, entonces está bueno. Exacto, que a eso iba. Hay alguien preocupándose. Lo peor que nos puede pasar como sociedad es no preocuparnos por nuestros gurises y gurisas. Sí. Eso es lo más terrible. Cuando vemos que los papás, en 10 años que yo ando recorriendo la provincia y el país con estas cuestiones, jamás tuvimos un incidente, inclusive ha habido experiencias fabulosas, nos pasó en Colón, después de estar trabajando este seminario, se acerca una pastora que hasta el día de hoy le tengo parte de mis afectos, habían organizado una marcha y yo le digo a uno de mis compañeros en el equipo, es un equipo somos muchísimos, está el juez Pablo Barbiroto, el fiscal federal Candiotti, que es especialista en prevención de trata de personas, Silvina Calveira, que es la presidenta de Red Alerta, y somos, el doctor Pablo Hu, que es el médico psiquiatra que asesora a víctimas sobrevivientes de abuso. Después de ese encuentro, dice Pablo, yo pensé que la ESI era otra cosa, me habían dicho tantas cosas terribles. Es más, hay papás que piensan que a sus hijos les van a pasar videos pornográficos en las escuelas, las maestras y maestros. Digo, por decirte alguna de las cuestiones. Pero que es la realidad, lo que vos estás planteando. Claro, lo que vos estás planteando es la realidad, es que muchos papás ante el desconocimiento creen esto, ¿no? Pablo, bueno, no tenemos mucho más tiempo, pero nos interesa enormemente porque sabemos y conocemos de la cantidad de años que vos venís trabajando y con toda esta gente que has nombrado, que son gente preparada, grosa en la materia, cada uno desde su lugar. ¿Con qué se va a encontrar el docente cuando vaya al seminario el próximo viernes allá a la Escuela Yapeyú? Se va a encontrar básicamente con un espacio para pensar prácticas pedagógicas, con un espacio que genere herramientas sobre todo para proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes ante las situaciones terribles. No es casual, y Nogoyá no escapa a las altas cifras de niños en situación de abuso sexual. Para nada. Con malos procedimientos administrativos, donde muchísimas causas que aún se judicializan se caen porque desde el inicio se hicieron mal las cosas, y eso lleva a que tengamos mayor cantidad de niños en situación de vulnerabilidad. Y los adultos debemos hacernos cargo de eso. Y muchas veces también están esos errores por desconocimiento aún de los propios profesionales de la educación. Exactamente. Entonces, básicamente nos vamos a encontrar con esto, con un espacio de formación, de adquisición de herramientas y sobre todo un espacio para pensar. Bien. Para eso está la escuela. Bien. Pablo, ¿tienen números estadísticos particularmente, ¿no?, de Nogoyá o del departamento en cuanto a este tipo de causas, ¿no?, de casos de abuso, o también otra de las cuestiones que a veces también preocupan, que es la cantidad de embarazos en niñas jóvenes, ¿no? Estamos hablando de escuelas primaria o secundaria. Sí. Los datos en la provincia están oficializados tanto en la página del Ministerio de Salud como lo que se divulga, una de las referencias más creíbles, digamos, por lo menos más serio, lo que viene haciendo la Pontificia Universidad Católica Argentina, que tiene un registro tanto de avance de pobreza y demás. Los datos que nos ponen a la provincia en rojo tienen básicamente
en 3 aspectos. El avance de enfermedades de transmisión sexual, sobre todo en el sur de la provincia, los casos de abuso en niños, abusos sexuales en niñas, niños y adolescentes, que, insisto, Nogoyá por ahí a veces duele por los números, y por el otro lado el avance de zonas rojas de prostitución infanto-juvenil, sobre todo la zona más cercana al Uruguay. Esos son los datos más que uno puede leerlos y que tienen que ver con esto, con la falta de formación, la falta de información. Totalmente. Y sobre todo generar espacios. La escuela sigue estando en deuda con nuestros niños, niñas y adolescentes, generarles a ellos las herramientas para poder intervenir y generar sobre todo la seguridad de decir, bueno, ante esto yo puedo decir no, y ante una situación de violencia tengo un adulto que puede responder. Pero si el niño tampoco lo sabe y el adulto tampoco, bueno, esos chicos quedan a la deriva. Es así. Básicamente esos son los datos que se tienen, que son datos oficiales, digamos. Totalmente. Pablo, estos son 5 encuentros de 8 horas, un total de 180 horas cátedras, y que se va a cursar los días sábados. Y obviamente lo que a muchos de los docentes, más allá también del seminario, la pregunta es que siempre hace el docente, y vos te imaginarás cuál es. Esto, ¿tiene puntaje para el docente? Vos sabés que la semana pasada, vamos a extendernos un poquito porque es muy interesante charlar con Pablo. La semana pasada fue acá en la Escuela Técnica un grupo de docentes de la Escuela La Carola. Trajeron una profesional para hablar precisamente de esta problemática que ocurre con los alumnos y profesores y demás. Y estaba abierta la posibilidad de ir a escuchar, y como decís vos, de capacitarse, de formarse. Y lamentablemente nos comentaban las docentes que estuvieron en la organización de este encuentro. Lo primero, la pregunta del millón, ¿esto tiene puntaje? Bueno, y no van porque como no tiene puntaje, dicen, bueno, ¿para qué voy a ir? Claro. Entonces, esa es lo primero que genera, que es una inquietud que realmente a veces uno preocupa, ¿no? Porque me parece que como docente la primera preocupación que tendrían que tener es esta cuestión de capacitarse en forma constante para poder brindar mayor información y la docencia llevarla desde el profesionalismo que tendrían que hacerlo. Pero bueno, es la pregunta del millón, Pablo, porque la preocupación que tienen todos antes de ir es que si tiene puntaje el docente, si tiene puntaje por la cantidad de horas, por la carga horaria que tiene, y justamente el sábado, ¿no? Pusieron el dedo en la llaga. Yo a Inés Luján la amo, trabajamos juntos en la biblioteca hace muchos años, no vamos a decir cuánto, van a decir, claro, ya está bien. No, por favor. Pero pusieron el dedo en la llaga. Hago una autocrítica al ser docente, digamos, es lamentable que por ahí que nuestra práctica, que nuestra existencia humana pase por un papelito. Digo, es muy lamentable. Por cuestiones legales también y por ser un espacio de seriedad, sí, hemos generado el puntaje en el CGE, por eso no fuimos antes a Nogoyá porque aún no estaba la resolución vigente. Tiene el máximo reconocimiento que otorga el Estado provincial de 0,80 centésimos por quienes acrediten, para quienes acrediten el seminario, para todos los niveles y modalidades, y tiene reconocimiento con bonificación para todos los agentes del Estado, es decir, policías, administrativos y demás, por el Ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia. Bien, bueno. Así que no hay excusa para no ir. No hay excusa para no ir. Pueden colaborar con la escuela. Perfecto. Y pueden formarse con un equipo del que me honro muchísimo sentirme parte. Está bueno. Quería leerte bien el título de cuál había sido este encuentro y esta charla, taller que fue fue el martes 11 de junio, pero quería leértelo bien. La charla taller, escuchá el título, ¿no? Charla sobre riesgo suicida en adolescentes, detección y prevención. Vos sabés muy bien. Fue un taller que tuvo a cargo la licenciada Paula Martínez, que ella trabaja en la policía. Sí, la ubico de seguramente porque ella está dedicada a hacer este tipo de charlas. Y vos sabés que fue
tan poco. Y vos conocés, Pablo, estadísticamente, cómo está ubicado Nogoyá en cuanto al índice de suicidios. Está en cabeza, entre todos los departamentos de la provincia, está en el primer lugar. Entonces, sí, bueno, vos sabés la importancia justamente desde la raíz del docente de poder acceder a información para saber cómo encarar esta problemática, ¿no? Sí, pero después lloramos por Facebook, nos lamentamos, pero cuando podemos encontrar, a ver, yo, quizás para quienes estén escuchando, van a decir, claro, porque soy de Nogoyá. En Nogoyá está mi lugar en el mundo, yo tengo mi domicilio ahí, voto ahí y he aportado lo que he podido ahí con Inés Luján. Nos conocimos justamente en el voluntariado de la Biblioteca Popular hace 20 años. Sí. Éramos Lo jóvenes, dijiste, por Dios. Y siempre esta misma reacción. Sí. Entonces me parece que en algún momento debemos hacernos cargo de que hay cuestiones que nos pasan porque nosotros permitimos. Si tenemos semejante espacio y después tenemos cifras en rojo y vaciamos los espacios de formación, y bueno, nosotros también somos responsables. Sí. Ya basta de, ay, ¿por qué les pasó de esto que vos señalabas, Gustavo, de los embarazos infantos juveniles? Las cifras también son en rojo. Sí. Ajá, pero ¿qué hacemos nosotros para evitarlo? No es responsabilidad del niño, niña, la maternidad, paternidad infantil. Es responsabilidad del adulto construir las herramientas para que eso no pase. Porque, a ver, la maternidad o paternidad es el último de los llamémosle, de las desfases que podrían ser problemáticas. También hay otras cuestiones de las que son irreversibles, la adquisición de enfermedades de transmisión sexual, HIV, SIDA, sífilis y gonorreas, por ejemplo, que en el sur entrerriano las cifras son altísimas. Así es. Alarmantes. Entonces, bueno, a ver, empecemos a llamarle las cosas por su nombre, porque después para llorar por las redes sociales, bueno, ahí estamos todos. Exactamente. Pero para prevenirlo, como bien lo señaló recién Inés Luján, en un espacio de prevención de suicidio, evidentemente son pocos. Sí, necesitamos esa cuestión de que el adulto, desde cada uno, desde su lugar, como padre, como docente, como Estado, Y como como vecino, el rol de la sociedad que nos involucrarse, ¿no? Exactamente, sí, sin duda es así, no hay muchas vueltas para darle, es así. Bueno, Pablito, escuchamos una cosa, van a estar en este taller, yo quiero que repasemos juntos los nombres para que sepan que, bueno, va a estar Pablo Huck, médico psiquiatra, como vos lo comentabas, Silvina María Calveira, Sí. Es parte del equipo, ¿no? Sonia Sí, es Sánchez. la coordinadora ejecutiva del seminario. Bien, Sonia Sánchez. Bueno, Sonia es una activista sobreviviente de prostitución forzada. Ajá. Es la autora del libro, de uno de sus libros, que a mí es lo que más me impacta, es Ninguna mujer nace para puta, Sí. que es uno de los más conocidos, Sí. y el otro que lo va a estar presentando en el seminario es Ni puta ni peronista, Mira. que genera, es un ensayo muy interesante. ¿Para qué de título hecho, que le sobre- va poniendo, no? O sea, te pongo este título para que me leas, por favor. No deja opción para Claro. leerlo. Bueno, y después va a estar la profesora Rosa María Ramírez. Con ella inauguramos. Rosa María Ramírez es la asesora técnica de secundaria técnica del Consejo General de Educación. Bien. Es la actual rectora del Instituto San Benito Abad. Quienes han cursado en Victoria el postítulo en ESI la han tenido como docente porque es precisamente la fundadora de ese postítulo. Así que bueno, entre otros varios. Bien. Después va a estar Patricia Gordón. Ajá, para la audiencia, Patricia Gordon es técnica en la Gordon. Suprema Corte de Justicia, es la especialista En abuso. en abuso sexual infantil. Bien. Sí. Y por último, también lo Eduardo vamos a Elías. ir nombrando a el doctor Eduardo Elías. Sí, Eduardo, que es conocido porque Sí. fue funcionario en el gobierno provincial, Sí, es uno hemos de los hecho pocos nota con él. especialistas en HIV-Sida que tiene la provincia. Exactamente. Bueno, Pablo Y la licenciada Paola Benítez, no sé si y la Paola había Benítez, que recién estábamos recién así estábamos Es la charlando. gente del centro de salud, que por ahí la idea sería eso, plantear instituciones abiertas. ¿Esto por qué nos dio resultado a nosotros? En una escuela secundaria, yo trabajo en una escuela de la periferia hace muchos años Sí. acá, con todo lo que implica ser de la periferia en la capital entrerriana. Bravísimo. Esto de ser mirados como los negros, la cuestión que pesa mucho en las escuelas. Totalmente. Pablo, esto es docentes y la gente que esté escuchando que me dice, mira, yo no soy docente, pero me interesa participar. Está abierto a público en general. Para los agentes del Estado sí está la certificación, Bien. Ajá. para todos, digamos, pero digamos por
cuestiones de carrera, quienes Sí. quieran certificarlos con el puntaje, está la posibilidad, por supuesto. Bueno, Perfecto. bárbaro, Esto Pablín. inicia el próximo sábado 29 de junio. Son 5 encuentros, decíamos, de 8 horas cada uno, un total de 180 horas cátedra, que se va a cursar los días sábados, y que, bueno, aquellos que quieran inscribirse en la escuela Nina 53, Escuela Yapeyú, Yapeyú, se sí, pueden señor. acercar para inscribirse y para mayor información. Así es. Pablo, un gustazo la charla con vos, nos quedaríamos horas charlando porque creo que hay mucho todavía, así que bregamos porque sea mucha la gente que se interese, que vaya y se interese por adquirir todos estos conocimientos, estas herramientas para ponerlo nada más ni nada menos que a disposición de Sí. quienes hoy lo necesitan muchísimo, que son los gurises. Bueno, un fuerte abrazo a los dos y gracias por el espacio. No, por No, favor, gracias a vos, Pablo. uno de los sábados nos vamos a estar cruzando para estar ahí presente y escuchar y trasladarlo esto también a los medios, que también somos una pata fundamental para replicar esto que nos afecta a todos. Sin duda. Gracias, Pablo. Un abrazo, Pablo, A gracias. ustedes. Bueno, así charlábamos con Pablo Alejandro Álvarez. Pablito, este docente que trabaja hace muchos años y que ama lo que hace. Por eso está bueno replicarlo e invitarte. Seminario Educación Sexual Integral entre ruidos y silencio. Arranca el próximo sábado. Interesados, acérquense a la escuela número 53 Yapeyú. Tiempo de comerciales.